Hola, mi nombre es Diana González, integrante del equipo número 3, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de Business Intelligence y Big Data, sobre los temas que vimos durante el semestre y los datos más interesantes que nos parecieron y las enseñanzas que tuvimos sobre el semestre. Y bueno, me gustaría comenzar resaltando que hoy vivimos como en un entorno donde las empresas generan datos todo el tiempo, ya sea desde ventas, desde clientes, en redes sociales, incluso en operaciones internas de la misma empresa, y pues por estos datos que se generan en todas estas empresas por sí solos pues no sirven de mucho si no lo sabemos interpretar o no lo podemos poner en resultados y esos resultados ponerlos en estrategia. Es por eso que me gustaría explicar en esta primera parte qué es el Business Intelligence y lo que es Big Data y por qué son tan importantes hoy en día en las empresas o en cualquier negocio. Y bueno, comenzando por el Business Intelligence, me gustaría explicar que es básicamente un conjunto de herramientas y procesos que ayudan a una empresa a transformar los datos ya en información, en algo que se puede plasmar, que se puede dar un resultado, que te puede dar un estado de la empresa, de cómo está un panorama, y es lo que permite que crear reportes en las empresas, hacer algún análisis o cuando nos dicen qué es lo que está pasando dentro de un negocio. Y pues en pocas palabras el BI ayuda como a convertir esos datos en algo útil para tomar buenas decisiones dentro de la empresa. Por otro lado tenemos el Big Data, que nos ayuda a tener esa capacidad de manejar cantidades enormes de información que van arrojando las empresas y que se generan muy rápido, como ya había comentado, y que provienen de diferentes fuentes, ¿no? Y pues aquí entran las famosas 5 Vs: es volumen, veracidad, velocidad, valor y variedad. La Big Data más bien nos permite descubrir patrones de la misma empresa, ya sean tendencias o comportamientos que van teniendo nuestros clientes, nuestro público meta, para poder entenderlos mejor y saber cómo llegarles. Y bueno, la verdad es que estos dos conceptos se han vuelto indispensables para las empresas, ya que en las empresas ya no se toman decisiones como al ahí se va o por corazonadas, sino que ya se basan más que en intuición, se basan en datos, en algo que está dando por hecho algo, que está viendo resultados, a lo mejor que hay resultados que no están dando, unos que sí, y saben más o menos cómo llegar más al cliente gracias a todos esos datos que te va arrojando. Y es que más que nada, la verdad es que hoy los negocios, las empresas necesitan datos reales, o sea, necesitan basarse en la competencia, por ejemplo, para basarse en resultados competitivos, o sea, que para hacer algún mejoramiento y poder entender mejor a sus clientes, obviamente, optimizar esos procesos que los hacen anticiparse como a las acciones y ir un poquito más, estar un poquito más a la vanguardia. Y en resumen, el BI nos ayuda a entender lo que está pasando dentro del negocio, mientras que Big Data nos ayuda más como a analizar en grandes cantidades la información para descubrir qué es lo que está pasando, qué es lo que no está funcionando, qué sí está funcionando o qué oportunidades podemos tener. Antes no podíamos ver eso, o sea, teníamos que hacer como todo manual. Entonces ahorita me gustaría dar con esto inicio al tema de los que vamos a estar tomando y entendiendo ya estos datos, que los más básicos, entendiendo que son el corazón de la toma de decisión de las empresas. Hola, mi nombre es Luis y en esta parte del video hablaré sobre lo que son las principales herramientas utilizadas en el Business Intelligence y en el Big Data, ya que voy a hablar de cómo funcionan, para qué sirven y más que nada algunos ejemplos prácticos de uso. Bueno, en el mundo de lo que es el análisis de datos existen muchas herramientas, pero hay unas que destacan sobre otras, más que nada por su utilidad y su popularidad. Entre ellas nos encontramos lo que es el Tableau, el Power BI, el Google Data Studio, el HubDoc, el Spark, el SQL y el Python, que estos son los más conocidos en el mundo y los más populares, ya que tienen un uso muy práctico y se le facilita a cualquier persona utilizarlos. Primero que nada hablaremos sobre lo que es el Tableau y el Power BI, ya que son herramientas más que nada de visualización de datos y estas nos permiten lo que es crear paneles interactivos y gráficos dinámicos que nos ayudan a entender mejor la información de manera rápida y afectiva o atractiva. También un ejemplo de esto es que una empresa puede utilizar lo que es el Power BI para comprar ventas entre regiones y detectar fácilmente qué zonas están teniendo mejores resultados, por dar algún caso. También tenemos lo que es el Google Data Studio, que se usa principalmente para
lo que es la nube y permite conectar datos con algunas otras aplicaciones de Google como el Stealth o el Analytics, y pues esto facilita más que nada lo que es el trabajo en equipo y el análisis colectivo. Ahora pasamos a lo que es cuando se manejan lo que son grandes volúmenes de información. Bueno, pues ahí entran las aplicaciones de herramientas como el HubDoc y el Spark, ya que pues estos permiten un proceso de datos masivo, bueno, pues que se pueda procesar más rápido en tan poco tiempo. Estas plataformas pues son esenciales para proyectos del Big Data, donde pues se analizan millones de registros para encontrar patrones o tendencias, y por su parte el SQL, bueno, pues sigue siendo el lenguaje más importante para consultar y manejar una base de datos. Y el PyTorch, bueno, pues se ha convertido en lo que es una herramienta de las más completas para automatizar tareas, limpiar datos y aplicar modelos de análisis o de inteligencia artificial. En general, bueno, pues todo lo que son estas herramientas se complementan entre sí y permiten transformar lo que son datos en conocimiento útiles para las empresas, ya que pues gracias a ella las informaciones que le dan a las empresas se pueden tomar mejores decisiones, más lo que son más rápidas, precisas y estratégicas. Y bueno, pues en resumen, el uso correcto de las herramientas del Big y del Big Data no solo mejora lo que es el análisis de la información, sino que pues también impulsa una innovación y un crecimiento dentro de cualquier empresa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que Netflix sabe cuál es tu película favorita o cuál va a ser tu nueva película favorita? ¿O alguna vez te has cuestionado cómo es que Spotify me puede recomendar una canción que no conocía y que ahora se ha convertido en mi himno de todos los días? La respuesta es el Big Data. Mi nombre es Alan Guerrero y el día de hoy voy a profundizar un poco más acerca de todos estos conceptos que hemos estado tocando a lo largo de este video. La respuesta a todas estas preguntas, como lo mencionaba anteriormente, es el Big Data. Lo podemos conocer hoy y desgranar en todas sus características y cómo funciona y todos los datos que son importantes. Y sencillamente, el Big Data como tal no tiene una definición de manual. Sin embargo, como podemos definir el Big Data es a través de las características que conforman al Big Data. Pero antes de eso, les cuento un poquito de historia. El Big Data, este término ya se había adjudicado a lo largo de los años en los 90 aproximadamente, pero explotó con el incremento y la globalización y la exponencialización de las redes sociales y del internet, que eso fue aproximadamente en los años 2000. No muchos de los datos que se podían tener en ese entonces éramos capaces de poder interpretarlos. Eran muchísimos datos. ¿Qué es lo que sucede? Con ese nuevo término del Big Data empiezan a aparecer herramientas, empiezan a aparecer softwares que nos ayudan a poder interpretar estos datos. Como les mencionaba, el Big Data se define a través de las características que conforman al Big Data, pero se preguntarán ¿cuáles son esas características? Les platico. Característica número 1 del Big Data. Se dividen en tres. Las 3 V se le conocen. Volumen, que es el peso de los datos, porque podemos tener datos masivos que nos pesen 1 giga, 2 teras, 1000 teras, muchísima información y muchísimos datos. Entonces, característica número 1 del Big Data, el tamaño o el volumen. Número 2, la velocidad. Los datos se generan y deben procesarse en tiempo real o casi real. Ejemplo, las transacciones de dinero. La transacción debe generarse o en el momento, aparecer en el momento, o en unos minutos después. Entonces es casi tiempo real. Característica número 3, la variedad. La información no solo viene ya de un solo punto de origen, viene de muchísimas bases de información, ya sea en forma de texto, ya sea en forma de video o ya sea en forma de audio. Sin embargo, actualmente podemos agregar una cuarta V a las 3 fundamentales del Big Data, que es el valor. De nada nos sirve si no podemos extraer valor o conocimiento de todo este volumen de datos. Tenemos 1000 teras de información con una velocidad tremenda y con una variedad de fuentes de información también tremenda. Pero si nada de toda esta información que nos dieron nos sirve para generar y tomar decisiones inteligentes, de nada va a servir. Dentro del Big Data podemos encontrar 2 tipos de datos, porque tendremos muchísimo volumen de datos y entonces podemos estructurarlos o podemos segmentarlos de 2 formas. Número 1, los datos estructurados, que son todos estos datos limpios ordenados que obtenemos a través de una base de datos, por ejemplo, de clientes. Es decir, un cliente me envió un formulario con sus datos y esos datos fueron a llegar a una base de datos que están ordenados. Entonces son datos estructurados. Y están los segundo tipo de datos, que son los datos no estructurados. La mayoría de información moderna, fotos, videos, correos y publicaciones
Es en donde está el verdadero reto. Los datos no estructurados conforman de entre el 10 y el 20% de todos los datos nuevos. ¿Por qué? Porque estos son datos facilísimos, son datos que se pueden encontrar en tablas, en filas, en columnas y son escasos. Sin embargo, como les comentaba, el gran desafío son los no estructurados, que son prácticamente el 80% de la información que obtenemos, que son los correos, tweets, audios, imágenes, etc. Y se estarán preguntando, ¿de dónde es que estos datos pueden originarse? ¿De dónde salen? Bueno, número uno, podemos encontrarlos como principales fuentes de información y de datos, las redes sociales. Generan petabytes, que son miles de terabytes de datos, de interacción, sentimiento, ubicación, y esto se usa para poder analizar el sentimiento y poder entender las tendencias. Número 2, sensores LOT, Internet de las cosas. Cada dispositivo que está conectado, ya sean autos, termostatos, maquinaria industrial, todo lo que esté en internet y esté conectado a internet, genera un flujo constante de datos que se le puede determinar como telemetría, datos de telemetría. Y esto permite al mantenimiento predictivo de las tendencias y la optimización del consumo. Por ejemplo, una turbina eólica puede reportar vibraciones inusuales antes de fallar. Entonces, todo lo que esté conectado con internet, que esté conectado a alguna base de datos, nos brinda información que podemos nosotros predecir tanto el comportamiento de algo, y enfocado en el marketing podemos entender el comportamiento del consumidor con todos estos datos y estas fuentes de información que son los sensores LOT, el Internet de las cosas. Y número 3, el tráfico web y los clics. Cada clic que hacemos en un e-commerce o una tienda en línea o una noticia o algún sitio web, etcétera, se registra, y esto alimenta sistemas de recomendación y la optimización de la interfaz del usuario. Es decir, te has preguntado, oye, ¿por qué me empiezan a salir comerciales de carriolas cuando pues yo no tengo pareja? Pero casualmente tú un día le diste clic por accidente a un comercial de pañales. Entonces, como tú ya le diste un clic al comercial de pañales, las recomendaciones y lo predictivo que van a hacer estos datos es que van a decir, bueno, esta persona chance está interesada ya en un bebé porque probablemente ya es una persona y empieza tiene tanta edad, es de este sexo, entonces probablemente ya está empezando a tener hijos. Entonces vamos a empezar a recomendarle y por solamente haberle dado un clic o varios clics, o simplemente pues te dio por buscar carreras, te van a empezar a salir muchísimas recomendaciones. Quiero concluir este segmento mío en cómo estas herramientas nosotros las podemos ver o aplicar en la vida real. Como les comentaba en el inicio con las preguntas con las que quise engancharlos, es cómo es que Netflix sabe cuál es la siguiente película que quiero ver si acabo de terminar una. Bueno, Netflix lo que hace es que analiza todo lo que viste para producir una predicción de lo que tú vas a amar. Y esto es a través del análisis de sentimientos. Las marcas analizan tus comentarios en redes y las predicciones. Por ejemplo, las tiendas predicen las ventas para saber cuánto inventario pedir. Entonces, teniendo toda esta logística inteligente e información a la mano, las empresas utilizan el Big Data para poder optimizar todas sus rutas, para poder entregarte tu paquete más rápido y en el menor costo. En general, el Big Data ya ha pasado de dejar de ser una novedad para convertirse en una realidad y en un activo crítico para todas las empresas y la supervivencia de los mismos organismos. Es literalmente la materia prima para la inteligencia artificial y el machine learning, que es lo que actualmente hemos estado presenciando en la actualidad. Entonces, sin el Big Data, ninguna inteligencia artificial podría estar viva. Y eso también, aparte de todo lo bueno de poder tener acceso a la información con un solo clic, y es más, ya ni siquiera tengo que darle un clic, ya nada más con simplemente, al parecer, con el hecho de pensarlo, nos da una interacción y nos dice qué es lo que queremos, nos pone a pensar, nos pone a analizar qué es lo que queremos realmente, si realmente lo que estamos queriendo es alguna proyección de una base de datos o realmente es algo que genuinamente sí queremos, o es algo que nos están implantando querer, de analizar. Hola, mi nombre es Diego Garza Torres, soy el integrante número 4 y les voy a hablar un poco de mi parte. Más que todo les quiero hablar de la conclusión general que aprendí en el curso y también un poco de lo que aprendí, tanto como el Business Intelligence, el Big Data, el BI, que es casi lo mismo, pero todo eso. Y cómo conecté la mercadotecnia con mi carrera y con todo lo que vimos en la clase. Primero, algo que me quedó súper claro es qué es el BI.
Más que todo, para entender un poco, es algo fácil, es como la información básicamente como para entender lo que está pasando con la empresa, como los reportes generales y como las cosas así, también como para saber cuáles son las mejores decisiones que se pueden tomar inteligentemente, eh, para tomar de que los menos riesgos posibles. Y el Big Data es el manejo de muchísima información que se genera a una gran velocidad desde redes sociales, venta, clientes y un montón de fuentes. Y gracias a eso pues podemos encontrar patrones y tendencias que no podrían ser posibles si no fuera por eso, ¿verdad? Hoy en día casi la mayoría de las empresas se piensa que están compitiendo por cuál es el mejor producto o entre otras cosas, cuando la verdadera competencia gracias al BI, el Big Data, son entender quién tiene más información del consumidor, y eso nos ayuda más que todo como a entender la carrera, ya que no es quién tiene el mejor producto, sino quién puede vender el mejor producto y a quién, ¿verdad? Eh, También todo esto me ayudó a poderlo llevar a mi área, lo que es la mercadotecnia, ya que con el BI podemos hacer segmentaciones más precisas, dirigir la publicidad a personas correctas y entender mejor que todo cómo es el comportamiento del consumidor, ¿verdad? Además, hacer publicidad basada en datos reales para que las campañas sean más efectivas, justas y nos ayuden a uno que es el mercadólogo moderno a poder dar mejores resultados en nuestra rama, ¿verdad? Eh, También a pensar a futuro, definitivamente el BI y el Big Data es algo que vino para quedarse. Igual, ya como la publicidad pasada tal vez no era tan efectiva porque no tenían de que sus segmentaciones tan bien hechas, yo creo que gracias a esto podemos saber mejor, sabes como cuáles son nuestras metas y todo al momento de hacer una campaña efectiva. Y en conclusión, este curso y en este trabajo, ayudar me ayudó mucho a poder entender lo que es el BI y el Big Data, ya que siento que es algo que a largo plazo voy a terminar utilizando mucho en mi carrera, ya que son herramientas muy técnicas, pero a la vez yo al principio no le veía tanto sentido, pero es muy importante poder entender eso. Y ahorita en mi desempeño actual como trabajador y como estudiante creo que me ayuda mucho. Y creo que me puede ayudar mucho en proyectos finales. Pero fuera todo de mi parte, muchas gracias.